Estados Unidos admite. El golpe a Soleimani fue un fracaso estratégico. Los funcionarios de la administración de Trump reconocen que el ataque al teniente general iraní Qasem Soleimani no logró el objetivo estratégico de Estados Unidos. En un informe publicado el sábado por The New York Times se revela que algunos funcionarios de la administración estadounidense ahora reconocen que el ataque que acabó con el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani y varios de sus compañeros, en la madrugada del 3 de enero en Bagdad, la capital iraquí, no logró el objetivo estratégico que el presidente Donald Trump esperaba. Algunos funcionarios estadounidenses ahora admiten que el ataque al general Soleimani no ha llevado, como algunos esperaban, a un cambio de actitud por parte de Irán, en su apoyo a los grupos del eje de la resistencia que se oponen a la presencia militar de Estados Unidos en la región de Asia Occidental, entre otras demandas, apunta el medio. El 3 de enero, Estados Unidos neutralizó a Soleimani, junto al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Assad al-Shabi, a Abu Mahdi al-Muhandis, y a otros militares, en un bombardeo cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, aseguró en aquel entonces que el atentado fue ejecutado por orden directa de Trump. El gobierno y el pueblo iraquíes, ante esta flagrante violación de su soberanía e integridad por Washington, empezaron a exigir la retirada inmediata de las tropas estadounidenses desplegadas en el país árabe, desde la invasión de 2003, cuando intervinieron militarmente sobre pretexto de derrocar al extinto dictador Saddam Hussein. Los Vengadores asume autoría de ataque a base de Estados Unidos en Irak. Un grupo iraquí llamado Osbat al-Sairin, Grupo de los Vengadores, asumió la responsabilidad de atacar base estadounidense de Al-Taya en Irak. El grupo iraquí Los Vengadores, que hasta el momento ha sido un grupo anónimo, publicó la noche del domingo un comunicado en que asumió la responsabilidad de los recientes ataques contra la base estadounidense de Al-Taya en Irak. Este grupo destacó que reivindica la autoría del ataque sin temor a nadie, subrayando que continuará agrediendo las bases estadounidenses hasta la expulsión total de los ocupantes del país árabe. Después de aquel incidente, Washington, sin evidencia alguna, acusó a las fuerzas populares iraquíes, entre ellas las de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Assad al-Shabi, y el Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, Kataib Hezbollah, de llevar a cabo el ataque. A continuación, como medida de represalia, efectuó la madrugada del jueves un ataque contra posiciones de las tropas iraquíes cerca de la frontera con Siria. Además, la madrugada del viernes, Estados Unidos atacó objetivos pertenecientes al ejército y la policía federal iraquíes, así como posiciones de las fuerzas de al-Assad al-Shabi en varias ciudades del país árabe. El gobierno de Bagdad ha condenado en duros términos las nuevas agresiones de Estados Unidos y ha advertido que elevará el caso a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y su Consejo de Seguridad, CNU, destacando que tales acciones de Washington son una clara violación de la soberanía e integridad del país árabe. Los movimientos de la resistencia iraquí han denunciado, por su parte, que los ataques sistemáticos de Washington contra sus tropas y efectivos del ejército del país árabe se pueden traducir como una declaración de guerra contra Irak. Arabia Saudí planea ofrecer a Europa el triple de petróleo y a $25 el barril. Los intereses de los mercados petroleros de Rusia y Arabia Saudí se cruzan en el mercado europeo tras el fracaso de la cumbre de la OPEC+ del pasado 6 de marzo. Arabia Saudí está determinada a vender crudo a Europa a precios históricamente bajos entre la incertidumbre que se respira en el sector del petróleo a nivel mundial. Más petróleo a menor precio para Europa. Ese es el rumbo que va a tomar Riad en el nuevo escenario de incertidumbre que se abre para las potencias extractoras de petróleo tras las grandes caídas registradas en los mercados del oro negro. Así, Saudi Aramco va a ofrecer crudo a las refinerías de compañías como Royal Dutch Shell, Total o Cepsa a precios inusitadamente bajos. Además, la compañía petrolera estatal saudí anunció que había recibido órdenes del Ministerio de Energía del país de aumentar su producción hasta los 12,3 millones de barriles diarios, de donde viene la idea de triplicar sus exportaciones a Europa, informa Bloomberg.
Arabia Saudí ofrece exportar su marca principal de petróleo, Arab Light, a Rotterdam a un precio de unos $25 por barril, lo que supone un enorme descuento con respecto al precio del crudo ruso Urals, cita la agencia. Esta decisión responde a un deseo del Reino Unido de tomarle la delantera a Moscú en la disputa por los precios del petróleo que se está desarrollando desde la crisis que vive el sector del petróleo tras el fracaso de la cumbre de la OPEP más celebrada el de 6 de marzo en Viena. En ella, Rusia, como aliada de la OPEP no integrante en calidad de miembro, se negó a apoyar más recortes en la producción de petróleo de los que ya están vigentes con el fin de regular el mercado petrolero. Ante esto, desde el 1 de abril se retiran las limitaciones de extracción de crudo a los países exportadores, y Arabia Saudí ya ha anunciado unilateralmente estas y otras reducciones de precios y aumentos en la producción. Esta situación ha provocado una caída generalizada de los precios, que perdieron un 31% el 8 de marzo. Cazas británicos escoltan aviones militares rusos cerca de Escocia. Los aviones de combate tipo ON de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, RAF, escoltaron a dos Tu-142 rusos cerca de Escocia por tercera vez en una semana, comunicó el periódico británico Sun. Dos aviones alzaron el vuelo desde la base de los Plymouth justo después de las 9 horas locales GMT tras los informes sobre dos aviones rusos que se desplazaban al norte de la ciudad de Stornoway, en el noroeste de Escocia, escribe el medio, al presentar las fotos del servicio de monitoreo de fuerzas aéreas y navales Milradar. El jefe del mando aéreo, Mike Wigston, afirmó que estos bombarderos rusos no cumplen con las normas internacionales del tráfico aéreo y ponen en peligro los aviones y no son bienvenidos en nuestro espacio aéreo. No obstante, el portavoz de la base de los Plymouth confirmó que los Tu-142 no ingresaron en el espacio aéreo soberano del Reino Unido. Previamente la Fuerza Aérea del Reino Unido informó que sus cazas escoltaron a los aviones rusos el 7 y el 11 de marzo, sin que las aeronaves rusas entraran en el espacio aéreo británico. China rechaza unirse a negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre control de armamento. China no tiene intención de unirse a las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia dedicadas al control de armamento, pero Pekín tiene planes de participar en los esfuerzos internacionales encaminados a lograr el desarme nuclear, declaró el portavoz de la Cancillería china Zhao Lijian. El 5 de marzo Christopher Ford, secretario de Estado adjunto para la no proliferación y la seguridad internacional de Estados Unidos, leyó una carta del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigida a la ONU, en la que el mandatario indicó que tiene la intención de ofrecer a Rusia y China una nueva iniciativa de control de armas. China ha repetido muchas veces que no piensa participar en las llamadas negociaciones trilaterales sobre el control de armamento entre Moscú, Pekín y Washington, es nuestra posición firme, dijo el diplomático. Según Zhao, la negativa de su país de participar en esas conversaciones no significa que China no participe en los esfuerzos internacionales encaminados a lograr el desarme nuclear. El portavoz precisó que para la Cancillería china resulta evidente que Estados Unidos primero debe responder a los llamados de prolongar el Tratado START III de la parte rusa, así como a reducir su arsenal nuclear para crear condiciones para que otros países se unan a las negociaciones multilaterales sobre el desarme nuclear. China es partidaria del carácter defensivo de su política militar, nuestras fuerzas nucleares se mantienen a un nivel mínimo, necesario para garantizar la seguridad nacional, destacó el portavoz, agregando que Pekín vota por el desarrollo pacífico y no tiene planes de participar en ninguna carrera armamentista. El Tratado START III de armas nucleares, que vence el 5 de febrero de 2021, es el único acuerdo que vincula a Rusia y Estados Unidos después de que Washington rompiera definitivamente en agosto pasado el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. La Casa Blanca hasta el momento no ha anunciado su intención de prorrogar el START III. Estados Unidos insiste en un nuevo tratado que incluya a China, algo que el país asiático ya ha rechazado en varias ocasiones. Rusia, a su vez, considera que se deben tomar en cuenta también los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido, países que no participan en ningún proceso de control de armas. 18 neutralizados en un ataque de Estados Unidos a una base iraquí en la frontera con Siria. Estados Unidos ha efectuado este jueves un ataque aéreo contra una base iraquí en la provincia occidental de Al-Anbar, fronteriza con Siria.
La cadena emiratí británica Sky News Arabia ha informado que el ataque en suelo iraquí tenía por blanco una base de las unidades de movilización popular de Irak, Al-Hajjaj al-Shabi. Un avión estadounidense lanzó ataques aéreos contra la base de las fuerzas de Al-Hajjaj al-Shabi en el área de la aldea de Al-Qurray, en la provincia de Al-Anbar, según ha indicado la fuente. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha anunciado que el ataque ha dejado 18 neutralizados. Junto a los informes de Irak, la agencia estatal siria de noticias SANA ha hablado de ataques aéreos cerca de un puesto de control sirio en la frontera con Irak, concretamente en la ciudad de Al-Bukamal, en la provincia oriental de Deir Zor, que han causado daños materiales. El canal sirio de televisión Al-Jabariya ha señalado por su parte que los ataques en suelo sirio fueron llevados a cabo por aviones no identificados. Estos hechos tienen lugar después de que el miércoles fuera atacada con varios cohetes la base militar iraquí de Al-Tayi, cerca de Bagdad, la capital de Irak, que alberga a un contingente de militares estadounidenses, de acuerdo con la fuente militar de las Fuerzas Armadas de Irak, que afirma que este ataque misilístico es el número 22 que se realiza desde finales de octubre de 2019 contra sedes y objetivos militares estadounidenses en Irak. Hasta el momento nadie ha reivindicado los ataques.